Un momentico. Ya. Buenas noches, apreciados estudiantes. Vamos a iniciar la clase de hoy, 20 de octubre, son las 6:36 de la noche, y vamos a seguir trabajando con la aplicación de derivadas. En este momento, nosotros ya habíamos visto una primera parte de derivadas, que era el vector gradiente, y digamos, en la razón o la tasa de cambio máximo o de incremento mínimo, habíamos hecho sus aplicaciones. Bueno, ahora otra aplicación del gradiente está aquí en el plano tangente. Esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase del sábado, pero vamos a retomarla porque habíamos quedado en un ejercicio para trabajar y verificar con lo que hoy se haga en clase. Entonces, dice lo siguiente, dice que el plano tangente a una superficie en un punto P de la misma al plano que contiene todas las tangentes a las curvas trazadas sobre la superficie por el punto P. Entonces yo tengo un punto P acá cuyas coordenadas son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Y quiero construir el plano tangente a ese punto P que está en la superficie. Como su nombre lo indica, si es tangente, solo puede cortar a la superficie en un punto. Entonces ahí está ese plano tangente. ¿Qué es lo interesante de ese plano tangente? Que contiene todas las tangentes a esa curva, que puede ser esta en diagonal, esta otra en diagonal, esta puede ser otra de acá, ¿no? Aquí hay, en este plano, pues hay infinitas rectas tangentes. Bueno, habíamos hablado, voy a quitar esto, se sigue viendo, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Sí, señora. Sí, ok, señora. bueno. Entonces, aquí habíamos hablado de la ecuación del plano tangente y se había dado en dos formas. Porque pues a veces la función me la presentan de una manera, es decir, dejando a z despejado en términos de una función, en términos de x y y, o toda la expresión con variables x, y, z igualada a 0. Entonces, dependiendo de cómo esté expresada la forma, entonces, dependiendo de eso, pues es que nosotros vamos a encontrar la ecuación del plano tangente. Bueno, aquí nos dice que debemos asegurarnos que la función es diferenciable, el plano tangente en un punto P, por ejemplo cuyas coordenadas son X sub 0, Y sub 0, Z sub 0, ese punto P debe pertenecer a la superficie, miren acá, es todo este azulito, tiene ecuación cartesiana de la siguiente manera, df de x df de x, recuerden que es la derivada de la función, derivada parcial de la función con respecto a x, evaluada en el punto x sub 0, y sub 0, por x menos x sub 0, más la derivada de la función con respecto a la variable y, es decir, derivada parcial con respecto a y, de x sub 0, y sub 0, por y menos y sub 0 igual a z menos z sub 0. Este se aplica cuando yo tengo funciones de esta forma. Por ejemplo, esta z igual a x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? O puede aplicarse esta segunda, que es cuando yo tengo la función despejada toda en términos de, toda la función igualada a 0, es decir, x, y, z está toda mezcladita igualada a 0. Nos aseguramos, como siempre, que es diferenciable porque vamos a sacar todas las derivadas parciales. En el plano tangente está un punto P que pertenece a la superficie y su ecuación, ¿cuál sería? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en el punto por la variable x, más la derivada de la función con respecto a y, evaluada en el punto por la variable y, más derivada de la función con respecto a z,
evaluada en el punto dado por la variable z. Y eso es igual a un número. Ese número es el resultado del producto punto o producto escalar entre el gradiente y el punto. Entonces, pues yo les había dejado que buscaran por allá en álgebra lineal cómo es que se saca el producto punto, porque pues eso ustedes lo vieron ya, y el producto cruz, que lo vamos a ver más adelante. Entonces acá vamos a recordar el producto punto entre dos vectores, ¿cómo se saca? Supongamos, voy a tomar un vector en dos coordenadas, se puede tomar en 3, en 4, funciona igual. Entonces ya vemos que el vector 1 está dado por las coordenadas x1, x1, y1. Y el vector 2 está dado por las coordenadas x2, y2. Entonces el producto punto o producto escalar sería vector 1, producto punto o producto escalar por el vector 2. ¿Qué me dice el producto escalar? Que se multiplica componente a componente correspondiente y luego se suma. Entonces quedaría x1 por x2. Ya, más y1 por y2. Y eso me daría un número en los números reales. Entonces el producto punto me arroja un valor. Más adelante vamos a ver el otro tipo de producto. Bueno, aquí quiero hacer una observación. Pues esta segunda parte es para funciones que están igualadas, o bueno, no tienen que ser funciones en 3D, sino superficies que están igualadas a cero. Esta es una forma, pero pues la que más se usa es dejar x al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual a 0. Es decir, z es la que pasa al otro lado de la igualdad para que quede todo igualado a 0. Pero se puede dar también en la otra forma, ¿no? Lo importante es que esté la función despejada en términos de igual a 0. Más bien pues despejada no, mejor igualada a 0. Entonces ahí tengo las dos formas de encontrar la ecuación de la recta tangente, o perdón, de la recta no, estamos en 3 dimensiones, del plano tangente. Bueno, eso es lo que se había quedado en la última diapositiva. Habíamos dejado para esta, o se había dejado de trabajo, que halláramos la ecuación del plano tangente al paraboloide z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto P igual a 0, 1, 3. Estas son las coordenadas del punto P. Bueno, entonces me voy a devolver aquí a mi plano tangente. Yo tengo z despejada en términos de x o y, o sea que yo tengo esta primera forma. ¿Qué es lo que toca sacar? Para poder hallar esta ecuación del plano tangente, tengo que tener la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y, es decir, sus derivadas parciales, evaluadas en el punto x sub 0, y sub 0 primeramente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer de manera inmediata. Voy a tomar acá. Bueno, primero entonces vamos a poner solución. Bueno, entonces yo tengo acá que voy a hallar primero las derivadas parciales. Eso es lo primero que uno hace. Parciales evaluadas en el punto dado, ¿cierto? Bueno, entonces empezamos con las derivadas parciales. Entonces con verdecito voy a hallar la derivada de la función con respecto a x. Entonces, ¿qué me queda? Cojo la función, o bueno, la superficie, que es z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, e identifico x. X solamente está acá. Entonces, todo lo demás funciona como constantes.
Entonces, derivada de 4, 0. Derivada de menos x al cuadrado me da menos 2x. Y como dice que evaluados en el punto P, entonces menos 2x lo voy a evaluar en el punto P. El punto P, sus coordenadas son 0, 1 y 3. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a x evaluado en ese punto P es igual a ¿qué? Como dice menos 2x, entonces aquí a menos 2 le voy a multiplicar por el valor de x del punto. El valor de x del punto es 0. Me queda menos 2 por el valor de x que es 0, es decir, 0. Entonces ya tenemos que la derivada parcial con respecto a x evaluada en el punto P me dio 0. Ahora vamos con la otra derivada parcial. La otra derivada parcial es con respecto a y, ¿no? Entonces, derivada de la función con respecto a y, ¿qué sería? Entonces, ubico aquí y. Y todo lo demás funciona como si fuera constante. Entonces, derivada de 4, 0. Derivada de menos x al cuadrado funciona como si fuera constante, también es 0. Derivada de menos y al cuadrado queda menos 2y. Y ese menos 2y lo voy a evaluar en el punto dado que es 0, 1, 3. Entonces, igual que en el anterior, reemplazo acá en y la componente en y que está en el punto que me dieron para mirar, en este caso 1. Entonces yo tengo acá que la derivada de la función con respecto a y evaluado en el punto P sería menos 2 por 1, es decir, menos 2. Entonces ya tengo las derivadas parciales, tanto con respecto a x como con respecto a y. ¿Hasta ahí está claro? ¿Sí? Sí, señora. Ok, vamos bien. Bueno, entonces miren, ya hice esta parte de acá. Recuerden que estamos haciendo la primera forma porque la ecuación está despejada en términos de z, entonces es la primera forma. Ya saqué la derivada de la función con respecto a x, la derivada de la función con respecto a y, evaluada en los puntos. Ahora se arma la ecuación del plano tangente, que ya es esta. Entonces simplemente voy a empezar a reemplazar. Entonces voy a ir acá a mi otra diapositiva donde estamos trabajando. Entonces, de estas dos que tengo, recordemos derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto P, que eso es lo que ya hice x sub 0, y sub 0, por x menos x sub 0, ¿sí? Más derivada de la función con respecto a y evaluada en el punto por y menos y sub 0 igual a z menos z sub 0. Ahí está. Entonces empezamos a reemplazar. Este de acá nos dio 0 por x menos x sub 0, pues viene a ser la componente x del punto, más derivada de la función con respecto a y es esta, o sea, menos 2 por y menos y sub 0, y sub 0 es 1, igual a z, aquí sí es sin derivada, menos z sub 0, que es el valor de 3. Y hago las operaciones, entonces 0 por x menos 0, pues esto se hace 0. Esto no tiene sentido. Ahora acá sería menos 1 por y, exacto, ahora sí,
Menos 1 por y, menos 1 por menos 1. Entonces, menos 1 por y quedaría menos y, menos 1 por menos 1 queda más 1. Profe, qué pena, ¿no es -2? Eso es ¡ay, sí! No, no me pregunte, dígame, le quedó mal. Si puse fue ni yo misma me entiendo mis números. Era un -2. Entonces aquí toca agregarle. Sí, sí, me quedó mal. Muy bien. Estaba en la jugada. Entonces quedaría es menos 2y y menos 2 por menos 1 quedaría más 2. Este también toca borrarlo. Pongamos otra vez. Más 2. Ahora sí, ¿cierto? Y aquí entonces igual a z menos 3. Y ya se escribe, ahí ya está. Entonces uno no entrega el plano así escrito. Se usa escribirlo de dos formas. Uno es todo igualado a 0 o 2 se dejan todas las variables a un solo lado y se iguala al número que queda. Entonces, en este caso quedaría menos 2y menos z igual 2 está sumando, pasaría al otro lado a restar, quedaría menos 2 y menos 3, menos 5. Esta es una forma de escribir la ecuación del plano tangente al paraboloide que pasa por el punto 0, 1, 3. ¿Sí? Esta sería ecuación del plano tangente, digamos que forma 1. Y también en algunos libros se trabaja, es todo dejándolo igualado a 0. Ahí sí ya es como al gusto de ustedes, como quieran. Entonces, ecuación del plano tangente, segunda forma. Cualquiera de las dos es respuesta correcta. ¿Listo? Ahora, yo quiero ensayar las dos definiciones o las dos ecuaciones, planteamiento de ecuaciones del plano tangente. Dime, Gabriel. En la segunda pone menos z más z y... Dígame, Gabriel, ¿por qué? No me diga por qué, dígame, profe, le quedó mal, puso otra vez z. Entonces es más 5, claro. Claro, porque escribí mal. Listo, ahora sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos con, digamos que solución de la forma 2. No importa, si se coge bien, no importa, no solución 2, sino... Bueno, voy a dejarle simplemente solución. De la otra forma, entonces miren acá. Nos dicen, bueno, si la ecuación está despejada, igualada a 0, se aplica esta forma de la ecuación cartesiana del plano tangente. Entonces, aunque a mí me dieron la ecuación despejada z, supongamos, para que el ejercicio quede como más afianzado, se afiancen las dos ecuaciones, supongamos que no me la dieron así, supongamos que me la dieron de esta manera. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual a c. Entonces, la función me la dieron así, la superficie fue así y el punto es el mismo. ¿Sí? Estamos mirando en el mismo. Entonces, vamos a aplicar la segunda forma de trabajar la ecuación del plano tangente. Entonces, me dice, hay que sacar derivadas parciales, pero aquí sí me pide la derivada parcial con respecto a x, con respecto a y con respecto a z. ¿Evaluada en quién? En el punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para esta. Entonces, vamos a tomar, para que nos quede la misma notación, que esta es g de x, y, z igualada a 0, que está ahí en la forma. Entonces, lo primero que hago es sacar las derivadas parciales, derivada de la función, o bueno, de la forma de la superficie con respecto a x evaluada en el punto.
Entonces, la derivada de la función con respecto a x, ya la habíamos hecho anteriormente, es aquí con verde. Entonces, menos 2x evaluado en el punto 0, 1, 3, que fue el punto que nos dijeron que encontráramos y nos dio 0. Ahora vamos con derivada de la función con respecto a y en el punto, evaluada en el punto. Eso nos había dado allá con moradito menos 2y, ¿sí? La derivada de esta menos 2y evaluada en el punto 0, 1, 3 y ya nos había dado el 2, perdón, menos 2. Y nos faltaría hallar la derivada de la función ahora con respecto a z evaluada en el punto. Entonces esa la vamos a hacer con este azul clarito. Entonces miren z acá. Entonces derivada de menos z pues da menos 1. Menos 1 es una constante evaluada en el punto 0, 1, 3. Como es una constante, no se puede reemplazar ningún valor. Es ella misma, me da menos 1. Entonces ya miren, ya hice esta primera parte que era hallar las derivadas parciales, pero aquí sí ya me tocaba con respecto a x, con respecto a y con respecto a z evaluadas en los puntos. ¿Y ahora qué hago? Eso lo multiplico por x, por y por z en la parte izquierda. Entonces vamos a ir a la otra. Y vamos a tomar esto. Entonces acá escribamos g, derivada parcial de g con respecto a x evaluada en el punto por x, ¿no? Más la derivada parcial de y. ¿Sí? Dime. ¿Por qué no es igual ahí a menos 3 el z? Porque es que dio menos 1, es una constante. Y el 3 para poderlo reemplazar debería estar la variable z, no se puede. Entonces, como cuando usted evalúa una función constante, por ejemplo, en cálculo diferencial decían f de x igual a 3 y le dicen cuál es la imagen en 0, pues 3. ¿Cuál es la imagen en 1? Pues 3. ¿Por qué? Porque es una constante. ¿Sí? Si aquí estuviera el z, reemplazaba 3 por z y hacía la operación. Es porque no me dio una variable, me dio una constante. La derivada de menos z es menos 1. Como en límites también. El límite de una función evaluada en un punto dado para una constante, pues es la misma constante. ¿Sí? ¿Quedó claro? Si de pronto hubiéramos tenido z al cuadrado, si nos hubiera dado menos 9. 6z. No, menos 9. Porque 3 al cuadrado sería 9. No, z al cuadrado. Z al cuadrado. Por eso. Ah, menos z. Ah, la función menos z al cuadrado arriba. Ah, sí, entonces ahí sí sería menos 3. Menos 3 por 2, sí, menos 6. Pero cuando no hay variable, pues aplica lo de las funciones constantes, es ella misma. ¿Ok? Listo, profe, listo. Oh, bueno. Entonces, seguimos acá, derivada parcial ahora con respecto a z en el punto P por z igual. Entonces vamos acá reemplazando esta parte. Entonces la primera que nos dio, 0 por x. Más la segunda que nos dio, menos 2 por y. Pongo aquí entre paréntesis. Más la última que nos dio, menos 1 por z. Listo, ahí vamos. Ahora miremos qué va en el lado derecho. Dice, el producto punto o producto escalar entre el vector gradiente
de la superficie G evaluada en el punto P por el punto P dado. Entonces vamos a hacer eso. El gradiente de G en P por el punto dado. Entonces, el vector gradiente es el vector cuyas coordenadas, acuérdense que esta es una de las simbologías de vector, cuyas coordenadas son las derivadas parciales en cada una de sus variables, x, y y z. Entonces, sería el vector gradiente 0, acá, menos 2, acá, y menos 1. Por P. P es el punto que yo tengo que revisar. Este es punto 0, 1, 3. Y hacemos ese producto punto. Entonces, bueno, sigamos aquí abajo. Entonces, vamos haciendo las operaciones. 0 por X se va. Menos 2 por Y queda menos 2Y. Menos 1 por Z queda menos Z igual. Entonces, vamos a hacer el producto escalar o producto punto entre esos dos. Entonces arrancamos. 0 por 0, pues daría 0. Más, dice la función, menos 2 por 1, más, dice la función, menos 1 por 3. Y hacemos las cuentas. Menos 2y menos z es igual a 0, menos 2 por 1, menos 2, menos 1 por 3 da menos 3, y entonces queda que menos 2y menos z es igual a menos 5. Que es exactamente la ecuación del plano tangente, digamos, de la forma 1. También podría escribirse luego menos 2y menos z más 5 igual a 0, ¿no? Pongo las dos formas porque, por ejemplo, en los libros, la mayoría de los libros toman a veces es la forma de esta segunda, del plano tangente de la forma 2. Pero, por ejemplo, en GeoGebra lo toma es de la primera forma, deja las variables a un solo lado y la constante al otro lado. ¿Sí? Entonces, miren que para el mismo problema debe darme la misma ecuación del plano tangente porque estamos trabajando el mismo problema en el mismo punto. Ahora, que para que me dé la misma, pues tengo que tener claro cómo está escrita la función. Si está z despejada en términos de x y y, aplico esta primera forma. O en la segunda, si está toda la función escrita mezclados x, y, z igualada a 0, aplico esta segunda forma. Y me tienen que dar exactamente lo mismo. ¿Hasta ahí estamos claros? Profesora, yo tengo una pregunta. Dime. Si a mí me parece un poco más sencilla la primera ecuación o más rápida, yo puedo, si me dan de la segunda manera, para aplicar la segunda manera, yo puedo igualar a z y aplicar la primera. ¿Despejar Z? Sí, claro. Sí. Y aplicar la primera siempre. Digamos que a mí se me Exacto. facilitó eso. Ah, bueno, esa era mi Sí, pregunta. Gracias. sí, claro, lo puedes hacer. O sea, yo puse las dos formas para que ustedes vean que por cualquiera, la que ustedes usen, les sirve, les funciona. Lo importante es que la apliquen bien, ¿cierto? Porque qué tal no la tengan así y apliquen esta, no. Tienen que ser como coherentes de qué manera está escrita la función y eso. Y ya pues ustedes miran con cuál la escriben. Si a ustedes les gusta más despejando Z y la pueden despejar, porque es que debe uno saber las dos formas porque a veces le dan una cosa así, por ejemplo. Supongamos, seno de XZ más una superficie así, más logaritmo natural de Y igual a 0.
Si usted se pone a despejar z acá, eso le va a dar con denominador, con la función inversa de seno y se le hace como más complejo pues para sacar las derivadas parciales. Entonces ahí sí sería mucho mejor si tiene una ecuación de esta forma, evaluada en un punto en el que le quieran dar, trabajar la segunda forma del plano tangente, ¿sí? Por eso expliqué las dos formas. Alejandro en especial, que fue el que... Sí, señora. Sí, o sea, Sí, se me quedó claro. Sí. entonces, por ejemplo, para esta sí era mejor, pues por la primera, despeja uno z y sale. Pero es bueno tener las dos formas porque hay ecuaciones que se las pueden poner a uno mucho más complejas. Si ustedes van revisando el libro de cálculo de Stewart, hay unos ejercicios, o sea, aquí hay ejercicios que uno dice, uy, la derivada parcial es súper compleja. Me demoro ahí en esa parte. Nos hagamos uno de esos. No, porque si no nos atrasamos en la temática. O sea, esa es la parte de la profundización que ustedes deben hacer. ¿Listo? Porque bueno, aquí faltaría entonces la gráfica y la ecuación de la recta normal, que es muy importante. Y, perdón, más de la recta normal, del vector normal. No Entonces seguimos acá. Pero ustedes pueden profundizar. O sea, en clase no tienen que hacerse todos los ejercicios porque no daría el tiempo, ¿sí? Se explica uno que otro para que ustedes profundicen sobre ellos. Bueno, vamos acá con este de la recta normal. Entonces, bueno, antes de esto, de la recta normal, vamos a mirar. Aquí yo les hice la gráfica, pero pues ustedes la revisan acá. Una buena estrategia es para ver si a ustedes les quedó bien hecho el plano tangente. Entonces miran en GeoGebra, aquí no necesitamos la gráfica la vista gráfica en 2D, sino en 3D. Listo, bueno. Entonces yo voy a graficar esta superficie. Z igual a 4 menos X al cuadrado menos Y al cuadrado. Esta es la superficie. ¿Listo? El punto sería igual a 0, 1 y 3. Listo. Entonces voy a darme una vueltica acá. Ahí está el punto sobre la superficie. Y vamos a ver si efectivamente el plano que sacamos, menos 2y menos z igual a menos 5, o también escrito de esta manera, menos 2y menos z más 5 igual a 0, es plano tangente. Entonces debe tocar a esta superficie únicamente en este punto y en ningún otro más. Si lo corta en otros puntos, quiere decir que este que hicimos no es correcto y por aquí alguna operación nos quedó mal hecha. Entonces vamos a probar menos 2y menos z igual a menos 5. Y observo y miro, efectivamente, lo miro de ladito, efectivamente solo corta, miren, se convierte, si lo pongo bien, bien de frente, se debe ver como una línea. Solo corta a la superficie en un único punto. Entonces me quedó bien la ecuación de mi plano tangente. Esa está correcta. Ahora, ¿qué otras cosas se buscan mirar en ese plano tangente? Entonces buscamos mirar la ecuación o la ecuación del vector normal y la recta normal. Bueno, ¿qué es la recta normal? Entonces la recta normal me está dando acá, me está dando un vector, perdón, el vector normal me está dando un vector que corta al plano cartesiano o en el punto dado formando, perdón, al plano tangente, en el punto dado,
formando un ángulo recto. Entonces es perpendicular al plano tangente. Entonces la recta normal sería en doble sentido, ¿cierto? Porque es una recta. Aquí solamente estoy presentando el vector normal. Entonces la recta normal tiene unas ecuaciones. Estas son una de las ecuaciones que son las ecuaciones simétricas, también tiene las ecuaciones paramétricas. Entonces las ecuaciones simétricas de la recta normal son estas. X menos X sub 0, miren, f sub X quiere decir derivada parcial en X en términos de X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Es decir, que aquí la función toca tenerla, o la forma de la función toca tenerla igualada a 0 para hallar la recta normal de la segunda forma. Y menos Y sub 0 sobre F sub Y por X sub 0, Y sub 0, Z sub 0. Esta quiere decir derivada parcial en Y en el punto que nos interesa evaluar. Y la derivada parcial en Z en el punto que nos interesa evaluar. Z menos Z sub 0. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar ese vector tangente? Este vector normal. Este vector gradiente de f en x sub 0, y sub 0, z sub 0, que es el normal, el que forma ángulo de 90 grados con el plano tangente. Entonces, es este de acá. Viene a ser la derivada parcial con respecto a x en el punto x sub 0, y sub 0. La derivada parcial con respecto a y en el punto x sub 0, y sub 0 y la última componente es menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque la función que yo tengo, si yo tengo z igual a f de x, y, ¿cómo la debo despejar para obtener el vector gradiente y poder tener esta? Y la última componente es menos 1, entonces f de x, y menos z. Por eso la derivada parcial con respecto a z es igual a menos 1. Así debe estar escrita la función. Ya vamos a ver. Y teniendo esto, ya podemos pintar el vector gradiente aquí en nuestra función. O vector normal. El vector normal, perdón. Esta sí sería la ecuación de la recta en forma simétrica. Estas son las ecuaciones simétricas de la recta. Entonces vamos con el mismo trabajo. Entonces dice hallar el vector normal al plano tangente de z igual a 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado en el punto P y la ecuación de la recta normal. Entonces vamos a hallar el vector normal. Entonces, según lo que me dicen allá, toca escribir f de x, y, z de esta forma. Les toca partir en la solución de f de x, y, z sería igual a f de x, y menos z igual a 0. Perdón. Así. ¿Listo? Y ahora entonces, ¿qué hacemos? Entonces, f de x, y, esta es f de x, y. Es el mismo set. Sería 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Se escribe tal cual. Menos z igual a 0. Es decir, de esta forma como la teníamos escrita acá. Así, ¿no? Esta de acá.
acá. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues a sacar sus derivadas parciales. Como ya las teníamos evaluadas en el punto dado, entonces derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto dado, la teníamos, era 0. Derivada con respecto a y de la función en el punto dado era igual a menos 2. Y derivada de la función con respecto a z en el punto dado es igual a, esperen, borro acá porque si no se me confunde. Este es menos 2, ya lo habíamos sacado, y este es menos 1. Entonces, el vector gradiente de f de x, y, z, que es el que me interesa, es este vector. 0, menos 2, menos 1, en el punto 0, 1, 3. Toca decir en qué punto, ¿por qué, muchachos? Porque si yo digo 0, menos 2, menos 1, me lo va a pintar por acá, ¿sí? Pero ese vector tiene que estar partiendo del punto 0, 1, 3, o sea que lo traslada acá. ¿Cómo? Vamos a verlo mejor en GeoGebra. Bueno, entonces aquí. Y acá está. Entonces, si yo escribo vector, tomo la que está acá, punto, y escribo 0, escribo el punto, 0, menos 2, menos 1, ahí me lo pone, ¿cierto? Pero resulta que ese es mi vector gradiente o mi vector que es normal al plano tangente en el punto dado. Pero como lo di en estas coordenadas, pues no me sirve. Tengo que darlo con respecto a. Entonces aquí vamos a usar trasladar. Entonces le vamos a decir que me va a trasladar el vector U, que aquí lo llamo U, pero es el del gradiente, al punto inicial, que es 0, 1, 3. Ya me quedó bien, ahora sí. Entonces, este no es el que necesito, sino este. Entonces, el vector gradiente acá. Si revisamos, me lo de esta manera. El vector normal. Ahora, yo puedo, este vector, voy a trasladarlo acá. Entonces, cojo a U, al multiplicarle por menos 1 y me da este, entonces me queda hacia afuera. Y vuelvo y le digo que me lo traslade el vector W, punto inicial, entonces el punto inicial, aquí está con el punto A para no escribirlo todo. Y ahora sí me queda allá arriba, este lo puedo borrar. Entonces, ¿cuál de los dos vectores se deja? Normalmente los problemitas piden que dejemos el vector fuera ¿del qué? Del plano tangente. Voy a agrandarlo un poquito. Pero el vector también puede estar hacia adentro, ¿cierto? Y no hay ningún problema porque miren, si lo paro, a ver, tratemos de darle como más vueltica. Creo que ahí se alcanza a ver, el ángulo es de 90 grados, es normal,
normal al plano. Entonces yo voy a dejarlo, ya por costumbre se usa dejar el vector normal fuera de la ¿qué? De la superficie y del plano tangente. Si yo pongo este y quito este, está bien, pero digamos que no se usa tanto. Ahora, si ustedes revisan, el vector tiene un solo sentido, mientras que la recta tiene dos sentidos. Por eso tienen una dirección, dos sentidos. Entonces el vector me da un solo sentido. ¿Cuál? Yo puedo escoger este. Y la ecuación de la recta normal sería, entonces aquí con rojo, ahorita le pongo la ecuación de la recta normal entonces es simétrica, ecuación simétrica, porque también hay paramétricas, simétrica de la recta normal. Entonces vamos a ir acá atrás un momentico, dice x menos x sub 0 por su derivada parcial en x evaluada en el punto, y menos y sub 0 sobre su derivada parcial en y evaluada en un punto y así sucesivamente con z. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría x menos x sub 0. X sub 0 es 0. Sobre la derivada parcial, voy a escribir con respecto a x evaluada en el punto. Aquí quedaría y menos y sub 0. Y sub 0 en este caso es 1 sobre la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto. Igual a z menos z sub 0 que es 3 sobre la derivada parcial con respecto a z evaluada en el punto. O sea que me quedaría x menos 0x sobre la derivada parcial con respecto al punto. Entonces me daría un 0, me daría aquí sobre 0. Entonces esta no es posible. Entonces esta primera no se toma porque hay una indeterminación. Me quedaría y menos 1 sobre la derivada parcial con respecto a y evaluada en el punto que me da menos 2 igual z menos 3 sobre la derivada parcial evaluada en menos 1. Y esta es la ecuación de la recta en la forma de ecuación simétrica. ¿Sí? Y ya quedaría de esa forma. Siempre que hay indeterminación no se pone. No se pone. No se pone nada porque lo que quiere decir es que no tiene componente en X. ¿Sí? ¿Listo? Ah, bueno, hay otras ecuaciones. Si ustedes han leído el cálculo de Stewart, están las ecuaciones de la recta normal en forma paramétrica. Entonces, esas son, o la forma en que se escriben son las siguientes. X, Y y Z se da en términos de un parámetro. Normalmente, pues uno usa, como casi siempre se asocia con cosas de física, usa el parámetro T, pero pues puede ser cualquier parámetro. Entonces, estas, a ver, espérenme, acuerdo, esa era x sub 0 más la derivada parcial en x en el punto P por el parámetro, yo le voy a poner T. Y sub 0 más la derivada parcial en y en el punto de evaluación, parámetro T.
Y z sería z sub 0 más la derivada parcial en z evaluada en el punto P por el parámetro T. O sea que para nuestras ecuaciones serían x igual a x sub 0, 0, más la derivada parcial 0 por el parámetro T, 0. Y, que sería y sub 0 es 1 más la derivada parcial con respecto a y es menos 2, entonces no es como lo voy a reemplazar, entonces le quito de una vez el más y le pongo el menos 2. Menos 2 por t. Y z sería igual a z sub 0, que es 3, más la derivada parcial con respecto a z, que en este caso es menos 1, por el parámetro t. Entonces, como ustedes ven, x es igual a 0 más 0 por t, o sea, x es igual a 0. X no se puede parametrizar porque x vale 0, no tiene componente en 0. Digo, en x, diferente a 0. ¿Listo? Entonces, esas son como las dos tipos de ecuaciones de la recta. Pero pues uno a veces las que más se usan son las de la recta normal en forma simétrica. Pero pues puede darse a veces las paramétricas. Estas de las formas de las ecuaciones de las rectas, esto es un repaso de álgebra lineal, porque ustedes esto lo vieron en álgebra lineal, en toda la parte de vectores y rectas, en el plano y en el espacio. Bueno. Esperen un momento. A ver. Oh. No, cerrémoslo de una vez. Bueno, mientras tanto, mientras cierra, entonces aquí la tengo. Y voy a guardarla. Yo les arreglo las diapositivas mucho mejor. Plano, tangente y vector normal. Para luego subírselas. Bueno, no quedó anotado lo que se rayó, pero bueno, yo después se las arreglo y se las escribo. Ahora vamos a hablar también de planos tangentes, pero en superficies paramétricas. Entonces, hay superficies que están parametrizadas. Todo esto que estoy hablando es del taller y es de los ejercicios del taller. Entonces, dice que determinar el plano tangente de una superficie cuyas ecuaciones paramétricas son x igual a u al cuadrado, y igual a b al cuadrado, z igual a u más 2b en el punto 1, 1, 3. Entonces, la superficie está dada, pero en ecuaciones paramétricas. Entonces, lo primero que vamos a ver es visualizar un poquitico la superficie. Entonces, para trabajarla en ecuaciones paramétricas, para poderla visualizar, vamos a mirar un poquito GeoGebra. Voy a dejar la vista gráfica en 3D. La 2D no me interesa. Y para usar la parametrización se usa el comando superficie. Entonces voy a usar superficie. Entonces cuando yo abro superficie escojo la última porque tiene parámetro 1 y parámetro 2. Entonces la ventaja es que acá nos va dando todas las como hay que escribirlo. Hay tres expresiones, o sea, la expresión en X, la expresión en Y y la expresión en Z. Entonces la expresión en X dice que es U al cuadrado.
Miren, u al cuadrado es la expresión en x. ¿Sí? Escuché que alguien abrió el micrófono. U al cuadrado. La segunda expresión es la que es en y. En y está b al cuadrado. Y la última es la expresión en z, que es u más 2b. Entonces, tiene dos parámetros, u y b. Entonces, el parámetro 1 llamémoslo u. El orden no importa. Lo importante es que hay que decir el parámetro de dónde a dónde va. Entonces, acá, pues el parámetro, si yo miro u puede tomar todos los números reales, ¿cierto? Pero pues como a mí me interesa es para el punto 1, 1, 3, pues voy a tomar una parte de esos números reales. Entonces, yo voy a tomar, por ejemplo, de menos 20 a 20. Luego, parámetro 2. El parámetro 2 voy a decir que es b. También b puede tomar cualquier tipo de valores, todos los números reales, pero pues como cualquier calculadora gráfica, hay que darle un valor inicial y un valor final porque pues ella no pinta valores infinitos. Entonces, aquí está. Entonces, miramos. Ay, pero este me quedó mal. Este me quedó u por 2. No, espere, corrijámoslo. Es u al cuadrado. U al cuadrado. Ahora sí. Ahora sí. U al cuadrado. Y es b al cuadrado. Y z es igual a u más 2b. Ahí está. Perfecto. Entonces voy a abrirla acá un momentico. Me paro acá. Y le vamos a dar un poquito de zoom. Me voy a alejar para poderla observar. Entonces observemos. Es como si fuera un papelito doblado, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ponerle el punto en el que el problema dice que lo miremos. Punto 1, 1, 3. Entonces voy a poner acá punto 1, 1, 3. Doy enter. Entonces observamos bien dónde quedó el punto quedó aquí por detrásito. Entonces más o menos ahí quedó, por acá debe pasar el plano tangente. Ahora vengo acá, para poder resolver este ejercicio me voy a ir a la teoría de nuestro libro de cálculo de Stewart, donde nos dice cómo sacar planos tangentes en superficies paramétricas. Entonces CAR expresada en dos parámetros, aquí yo lo llamé U y B, pero el parámetro usted le puede poner el que quiera. Son dos parámetros. X expresado en un parámetro con respecto a la coordenada Y, pues es expresada en los parámetros, obviamente como es Y, con respecto a la coordenada J, y Z expresada en los dos parámetros con respecto a acá. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar la derivada parcial con respecto a U. Entonces, la función hay que sacar la derivada parcial con respecto a U. Es decir, cogemos la derivada de X con respecto a U evaluada en el punto que queremos encontrar. La derivada de Y con respecto a U evaluada en el punto que queremos encontrar. La derivada de Z evaluada en U en el punto que queremos encontrar. Y lo mismo hacemos con la derivada en términos del otro parámetro. Entonces, ustedes que están observando, esto me da dos vectores. Esto es un vector, miren, componente Y, componente J, componente K. Y este es otro vector. ¿Qué hago con ese vector? Se halla el vector normal. ¿El vector normal qué es? Es el producto cruz entre estos dos vectores. Ese producto cruz entre esos dos vectores me va a dar otro vector. ¿Cuál vector es el que me está dando? El vector normal. Este es el vector normal al plano tangente.
Ese es el vector normal. ¿Se acuerdan cómo se sacaba el producto cruz? Que esa era otra de las tareitas para hoy, consultar en sus apuntes de álgebra. ¿Se tapa cada fila, profe? Era con un determinante. Entonces, a ver, hagámoslo aquí al ladito. Entonces, supongamos el vector 1 está dado por las componentes x1, y1, z1. El vector 2 por las componentes x2, y2, z2. Entonces, tocaba dibujar un determinante. Entonces, aquí uno decía componente I, J y K. Esto va en orden, ¿no? El producto cruz respeta el orden. Entonces, como es B1, vector 1 por vector 2, en la primera fila va el vector 1. Entonces, X1, Y1, Z1. En la segunda fila va el vector 2, X2, Y2, Z2. ¿Y qué se hace? Pues se hacen digamos que mini determinantes. Y se aplica la ley de signos para el determinante. Entonces, ¿se acuerdan? Más, menos, más. Entonces, ¿qué se hacía? Y va con más. Entonces, y por el determinante que salga de qué. Se eliminaba la fila y la columna, la fila y la columna que pertenecía ahí y quedaba, hay que hallar el determinante de Y1, Z1, Y2, Z2. ¿Recuerdan cómo se sacaba esos determinantes de A2? El de A2 era el más fácil y es con el que se trabajaba. ¿Sí? ¿Quién me recuerda? Y1 por Z2 menos Y2 por Z1. Ajá, muy bien, producto, entonces hicieron la tarea de consultar, muy bien. Producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. Listo, bueno, entonces aquí estamos haciendo el repasito de esa parte. Ahora vamos con la otra, entonces, ¿cómo es con la otra? Voy a borro esta línea y borro esta y vamos entonces a borrar la de la J, la fila de la J, la columna de la J. Como dice menos, entonces menos J, determinante de X1, Z1 acá, aquí X2 y aquí Z2. Vamos con el último, vámonos con el azul clarito, más K, o la componente en K, más porque pues ahí ya el signo se ha cambiado, ¿cierto? Y entonces quedaría, se va la fila de la K con la columna de la K. Entonces quedaría X1, Y1, X2, Y2. Listo. Y esto me va a dar un valor. Entonces me quedaría, supongamos aquí me dio A en componente I. Bueno, ahí va con menos. Entonces digamos que menos y menos B para que me quede más B en componente J. Más, esto supongamos que me dio un C en componente K. ¿Sí? Entonces, este vector es el que sale acá. Ese es el resultado del producto cruz, que es el vector normal al plano tangente. Ahora, ¿cómo se saca el plano tangente? Entonces, se coge ese vector normal que se sacó A y se multiplica por X menos X0. Recuerden que X0 es el punto. No lo escribí, aquí me faltó escribir el punto. X0, Y0, Z0, ¿no? B por Y menos Y0, C por Z menos Z sub 0 igual a 0. Esa es la ecuación del plano tangente para cuando tenemos superficies paramétricas. Entonces vamos a trabajarlo aquí. Entonces tenemos nuestra función era expresada en términos de X, Y y Z con un parámetro. Entonces arranquemos. Vamos a sacar la derivada parcial con respecto a U.
Entonces arrancamos derivada de X con respecto a U. Eso sería en Y. Más derivada de Y con respecto a U en J. Más derivada de Z con respecto a U en K. Primero saquémosla en términos generales y luego, si hacemos lo que me dicen acá, que es ponernos a evaluar los puntos, ¿sí? Primero saquémosla en términos generales. Entonces, ¿cómo me quedaría? Esta me quedaría 2U en I más 2B en J más, entonces, 1 en K, ¿cierto? La derivada de Z con respecto a 1. Aquí solamente está este U. Y entonces, ¿esto qué me da? Esto me da R de U, o la derivada parcial de R en términos de U, 2U en I espere. Esto era con B, ¿cierto? Y aquí estoy derivando con respecto a U. Pero esta me dio 0. ¿Sí? Porque es la derivada de Y con respecto a U. Y Y está en términos de B. Ahí no podía derivar. O mejor dicho, la derivada me daba 0 porque era con respecto a U. Entonces, 2UI más 1K. Si no se escribe alguna componente, se asume que es 0. Aquí como no se escribió J, se supone que es 0. Ahora vamos R entre derivada con respecto. Ahí no sería y la que es 0, en ese caso. No, Derivada es no, J es la que es 0, porque es derivada de Y con respecto a U, y Y está en términos de B. Entonces su derivada es 0. ¿Sí? Miren, la que está en términos es esta. Entonces la derivada de esta es 0. Y como es Y es J, componente en J. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces ahora vamos a sacar la otra con respecto a B. Entonces lo mismo de X, pero ahora con respecto a B. Entonces de B en I más de Y con respecto a B en J más de Z con respecto a B en K. ¿Y esto qué me daría? Entonces quedaría derivada de X con respecto a B. Entonces miren a X acá. X no tiene nada con respecto a B, entonces su derivada es 0, 0 en Y. Más, aquí sí, derivada de Y con respecto a B daría 2B en J. Más, para la segunda, sí tendríamos B aquí, ¿cierto? Entonces derivada para Z con respecto a B sería 2. 2 en K. Y entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos que R de B, o la derivada parcial de R con respecto al parámetro B, es 0 en I. Acuérdense que cuando es 0 no es necesario anotarlo, entonces quedaría 2B en componente J más 2 en componente K. Entonces ya tengo las dos derivadas parciales. ¿Qué tengo que hacer? Aplicar el producto cruz. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a aplicar el producto cruz entre ellas. ¿En qué orden? R, U, cruz, R, B. Entonces, vamos a hacerlo
I, J. Profe, ¿no se evalúan los puntos? No, porque no tenemos quién es cuánto vale U y cuánto vale B. Tenemos cuánto vale el punto en X, Y y Z. ¿Sí? Si no lo tenemos, entonces simplemente seguimos con los mismos parámetros. Si a mí me dijeran U vale tanto, Y vale tanto, sí. Pero tenemos es cuánto está en X, Y, Z. Aunque si quieren ahí, bueno, X, ¿cuánto vale? U al cuadrado. Si X vale 1, U vale 1 también. Entonces, podríamos reemplazar 2 por 1. Si Y, ¿cuánto valdría? Y dice B al cuadrado. Lo que pasa es que el reemplazo de U y de B se puede hacer al final. Entonces, si quieren hacerlo al principio, dicen X es igual a U al cuadrado. Les tocaría hacer el despeje de acá. Aquí está fácil, pero a veces aquí hay ecuaciones que es más complejo encontrar. Entonces, como X vale 1, U al cuadrado es 1. El problema es que aquí como U al cuadrado es 1, U podría ser menos 1 o podría ser 1. ¿Sí? Hay dos opciones. Entonces, para no caer en problemas de que uno coja la opción que de pronto no es, como no me dan exactamente el valor de U y de B, mejor saco el producto cruz y al final ya se puede mirar si se reemplaza y si se encuentra qué valor sería. ¿Listo? Sí, señora. Porque miren que ahí nada más para X hay dos opciones, para U hay dos opciones. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos acá. Entonces, U dice 2U sería acá. En J no hay 0. En K es 1. En la otra 2B. Acá, perdón, 2B no va ahí. Porque es 2B en J. Aquí en I está 0. En J está 2B. Y en K está 2. ¿Listo? Y entonces empezamos a resolverlo. Entonces, para la componente I, nos quedaría el determinante de trabajo 0, 1, 2B y 2. Menos, para la componente J, entonces esta es la componente J, acuérdense que los signos, ¿no? Más, menos, más. La componente J elimino fila de J y columna de J, entonces me quedaría 2U, 1, 0, 2. Más para la componente de K, elimino fila de K y columna de K, quedaría 2U, 0, 0, 2B. ¿Sí? Y entonces resuelvo. Entonces quedaría en esta primera. Vamos con esta primera. Producto de la diagonal principal menos producto de la diagonal secundaria. 0 por 2, 0. Entonces quedaría menos 2BI. ¿Listo? Ahora vamos con la otra. Menos. Y vamos a hacer esta. Producto de la diagonal principal, 2U por 2 me daría 4U. Menos la diagonal secundaria que es 0, entonces me queda 4UJ. Menos 4UJ. Ahora este más, entonces, producto de la diagonal principal me daría 4V. Y acá, 0 por 0, pues 0. Y en componente K. Y ahora sí podemos entonces despejar, evaluar este vector teniendo claro que los puntos son
1, 1 y 3, ¿no? Punto X, Y, Z. Espérenme un momentico. 2 segunditos. No, mentira, 2 minuticos, ya sigo con la clase. Denme 2 minutitos. Ya, ahora sí, muchachos, qué pena. Qué pena acá la demora. Tenía que atender un momentico acá un asunto doméstico. Entonces, sigamos. Entonces, tenemos esto, vamos a encontrar cuánto vale B, cuánto vale U, para poder pasar ahora sí al plano tangente, ¿cierto? Porque este sería nuestro vector, este sería el vector normal. Normal al plano tangente que pasa por el punto P. Entonces, pues aquí sí nos toca mirar cuánto vale. Pensé que me daba una expresión más sencillita. No, entonces sí toca como la que teníamos aquí arriba. X es igual a U al cuadrado. Entonces tenemos que 1 es igual a U al cuadrado. Y es igual a B al cuadrado. Entonces aquí este es X, este Y. Entonces Y vale 1 igual a B al cuadrado. Y Z es igual a U más 2B. Entonces Z, que es este, es 3, es igual a U más 2B. Entonces acá yo tengo que buscar U y B que me cumplan con estas igualdades. Entonces acá, tanto U como B pueden ser, más o menos 1, ¿cierto? De las dos primeras. Toca mirar si me sirve el más o el menos. Bueno, si son más las dos, me sirven. ¿Por qué si son más las dos me sirven? Miramos con la tercera. Si U vale 1 y B vale 1, positivas las dos, al hacer las cuentas me da 3, me serviría. Miramos, si el 1 es positivo y el otro es negativo, ¿me sirve? No, en esta ecuación última no sirve
porque si uno es positivo y el otro negativo, no me da 3. Si las dos son negativas, -1 y -1, entonces quedaría -1 en U y -2 acá. Al multiplicar por B, me quedaría -3 y tiene que ser 3. Por tanto, de esas opciones, solo sirve que U vale 1 y B vale 1. ¿Sí vieron por qué sirve solamente esas? Tengo que verificar que estas... ¿Sí? Dime. Aunque sí, profe, Sí, se tienen que, digamos, la que me servía para poder desempatar era la tercera ecuación. Entonces, ahora sí, mi vector normal, el que estoy buscando, es -2 por B, que es 1 en I. Perdón. O sea que siempre primero debemos buscar cuál nos sirve antes de desarrollar el determinante. Sí, también se puede buscar antes, sí. Es que yo no lo busqué ahí porque dije, bueno, vamos a mirar si el determinante nos da alguna pista para no tener que trabajar la de arriba, pero sí era mejor encontrar qué valía U y B antes del determinante y reemplazarlo. Salía como más facilito así. Entonces, -2 por 1 en I menos 4 por U, que también vale 1 en J, más 4 por U, que es 1, por B, que es 1, en K. Y entonces hago las cuentas, quedaría -2I menos 4J más 4 por 1, 4 en K. Este es el vector normal que estoy buscando. Ahora, con ese vector normal que estoy buscando, que ya reemplacé quién es B, quién es U en el vector normal, es que voy a aplicar entonces el plano tangente, que es esta ecuación. Entonces lo vamos a hacer acá. Ahora sí, el plano tangente, dice A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0, eso sería igual a 0. Y listo, ahí ya quedó. Entonces, donde quién es A, B y C es el vector normal. Entonces lo reemplazo. -2 me dio a mí en A. X menos X0, que es el punto en X, 1, más B, que B en este caso es -4 por Y menos Y0, que también es 1. A ver aquí. Más C, que es 4. Por Z menos Z sub 0, que es 3 en este caso. Igual a 0 y ahí ya está. Ustedes resuelven las operaciones y esto que me da, entonces
Ahí ya lo tenemos, menos 2 por x por menos 1, me quedaría menos 2x, menos por menos da más 2, menos 4 por y, menos 4y, menos por menos da más 4, más 4 por z, 4z, 4 por menos 3, menos 12, igual a 0. Y entonces acá dejamos al lado izquierdo nuestro ¿qué? Nuestro plano con las variables. Entonces voy a dejar acá menos 2x, menos 4y, más 4z. Y estos me quedarían 2 más 4, 6 y menos 12 menos 6 igual a 0, o ya saben que lo podemos escribir menos 2x menos 4y más 4z igual a 6. ¿Sí? Cualquiera de estas formas es correcta. Incluso si ustedes observan toda esa ecuación del plano tangente, también se puede dividir todo por 2 porque todo es múltiplo de 2. ¿Sí? Entonces les quedaría menos x menos 2y más 2z igual a 3. Pero pues eso ya es si quieren simplificarlo todavía más. Y entonces vamos a ver en nuestra gráfica cómo quedaría. Vamos a probar si lo que encontramos es correcto. Entonces voy a escribir menos 2x menos 4y más 4z igual a 6. Y observamos, revisamos bien. Si ven, no corta, prácticamente se desaparece. Solamente corta la superficie en un punto. Entonces nos quedó bien. Ah, miren, y aquí GeoGebra pues siempre simplifica. Como toda esta ecuación es múltiplo de 2, pues se puede dividir por 2 toda la ecuación. Por eso quedó acá menos x menos 2y más 2z. Y el vector normal, ¿dónde fue que quedó? Acá quedó el vector normal. Entonces, vector, punto, y escribimos el punto. Menos 2, menos 4, coma, 4. ¿Cierto? Ahí está menos 2, menos 4, 4. Pero entonces le vamos a decir que lo traslade al punto que nosotros estamos trabajando. Entonces, ¿traslade quién? El vector U al punto inicial. El punto inicial lo escribimos con A mayúscula y este es el que a mí me interesa. Mírenlo acá. Entonces, miren que el vector normal también nos quedó bien halladito. Aquí creo que con esta perspectiva se alcanza a ver que se está formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué tal, muchachos, ahí? Interesante el ejercicio. Ahí, dándole un poquito de zoom. Sí, las grafiquitas yo se las pego ahí a las diapositivas. Bueno, quería trabajar máximos y mínimos, pero pues ya no se alcanza. Voy a trabajar lo de derivada direccional, que es elemental para que ya puedan trabajar esto y entonces dejamos para el sábado máximos y mínimos. Entonces, bueno, aquí está la forma general de la derivada direccional. Entonces, lo que me está diciendo esta forma del límite para la derivada es que yo voy a tanto x como y, tanto la función en términos de x como y, la voy a derivar con respecto a un vector.
Antes, a mí me importaba con respecto a X, con respecto a Y, las derivadas parciales, ¿no? En dirección a X, dirección a Y. Pero ahora la derivada direccional es mucho más amplia. Le dice que no tiene que ser con respecto a X o con respecto a Y, sino que lo puede hacer con respecto Aló, aló, aló. ¿Ahora sí? Ya. Ah, ok. Entonces, lo que yo les estaba diciendo es que la derivada direccional lo que hace es que sea más amplio. Ya no me interesa solamente la derivada con respecto a X, con respecto a Y, lo que estaba mirando en formas parciales. Lo estoy mirando ahora con respecto a cualquier vector. Entonces, el vector tiene que ser unitario. ¿Por qué unitario? Porque a mí no me interesa la magnitud del vector. Como es direccional, me interesa la dirección. ¿Y quién me da la dirección? Pues el vector unitario es el que me permite mirar la dirección. Ahora, si el vector no es unitario, es decir, recuerden que vector unitario es que su norma o magnitud es 1. Si el vector no es unitario, ustedes lo pueden volver unitario. ¿Cómo lo pueden volver unitario? Entonces, un vector se vuelve unitario si ustedes cogen el vector y cada una de sus componentes la divide en su norma. Ven que escribí acá. El vector y cada uno de sus componentes la divide en su norma. Así lo vuelve unitario. ¿Sí? A veces o en la mayoría de problemas no me dan el vector unitario, entonces usted lo puede volver unitario. Entonces aquí nos hacen una observación de que es una derivada parcial, pues es una derivada direccional con respecto a X, es decir, con respecto a X y con respecto a Y. Entonces aquí vemos un ejemplito. Ahora, vamos a ver el ejemplo formal. Entonces dice acá, el teorema, perdón, para poder hacer un ejercicio cualquiera. Dice, si f tiene sus primeras derivadas parciales continuas, entonces tiene derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario y se cumple. Que la derivada direccional en dirección del vector unitario de la función o de la superficie f de x, y es igual a la derivada parcial con respecto a x, y por la componente 1 del vector unitario. Entonces acá, U, vector unitario, es U1, U2, sus componentes, ¿no? Que el vector unitario no se simboliza con una flechita arriba, sino como con una cuñita. Ese significa vector unitario. ¿Listo? Entonces, así se saca la derivada direccional de una superficie en 3 dimensiones con respecto a cualquier vector. Entonces, por ejemplo, acá. Y vamos entonces a hacer un ejercicio de los que, parecidos a los que están en el taller. Dice, encuentra la derivada de la función x al cuadrado más 2xy más 3y al cuadrado en el punto 2, 1 en la dirección del vector unitario y más j. Perdón, del vector y más j. Lo primero que hay que hacer antes de empezar es verificar si ese vector es unitario. Entonces, la solución. Lo primero, notar que el vector es unitario. Y si no es unitario, lo volvemos unitario. Vector unitario. Entonces, vamos a sacar la norma
del vector para saber si es unitario. Recuerden que la norma de un vector es la raíz cuadrada de su componente en x más la raíz de su componente en x elevado al cuadrado más su componente en y elevado al cuadrado. Aquí no hay número, pues si no hay número se supone que es 1. 1 al cuadrado más, aquí no hay número, se supone que es 1. 1 al cuadrado. ¿Qué me dio? Me dio raíz de 2. Entonces el vector no es unitario, pero yo lo puedo volver unitario. Entonces, volvemos a B un vector unitario. ¿Cómo se vuelve un vector unitario? Recordemos, se dijo, se coge el vector y se divide cada uno de sus componentes en su norma. Pues eso es lo que vamos a hacer. Ya tenemos la norma que fue diferente de 1. Me dio raíz de 2. Para que hubiese sido unitario tenía que darme 1 y listo. Pero como no me dio 1, entonces este vector B lo vamos a volver unitario. ¿Cómo? Tomando el vector y dividiendo sus componentes en la norma de ese mismo vector. Así. Entonces el vector es I más J. Entonces vamos con I. Sería 1 sobre raíz de 2. Más J, dice, si está J es porque es 1 el coeficiente. 1 sobre raíz de 2, J. Ese es el vector unitario, que también se puede escribir así. 1 sobre raíz de 2, 1. ¿Sí? ¿Recordaron cómo era que se sacaba un vector unitario? Entonces, la primera parte, dime. No, pues sí, profe, era para contestarle. Ah, ok. Bien, vamos bien. Entonces, miren que esta parte inicial es álgebra lineal. Acordarse que el vector sea unitario. Para eso, ¿usted qué hace? Halla su norma. Si la norma le dio 1, listo, coge el vector como ahí está. Si le da algo diferente de 1, como en nuestro caso que nos dio raíz de 2, ¿qué tiene que hacer? Coger el vector que le dan y dividir cada una de sus componentes en la norma que encontró. Entonces, ya tenemos el vector unitario. Este es el que a mí me importa. Este es el vector que a mí me interesa. Mi vector unitario. Y ahora sí hallo la derivada direccional. La derivada en esa dirección. Entonces, ¿qué dice? Derivada parcial con respecto a x evaluada en x, y. Derivada parcial con respecto a x en general. Por la componente 1 del vector o la primera componente del vector. La derivada parcial con respecto a y por la componente 2 del vector. Y pues luego ya se evalúa en el punto dado. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, derivada direccional en mi vector unitario de f de x, y. Entonces, vamos primero con la derivada de la función con respecto a x por la componente 1 del vector. Esta es la componente 1, que para nuestro caso es b1, ¿no? b2. b1. Más la derivada parcial con respecto a y por la componente 2. Miren que acá no hay I ni J, o sea que esta derivada me tiene que dar un número real. Pues en forma general me da una función, ¿cierto? Pero como hay que evaluarla en un punto que me dieron en este, me va a dar un número real. Entonces, primero, derivada de la función con respecto a x,
Entonces ubico aquí hay X y aquí hay X. Derivada de X al cuadrado, 2X. Más derivada de 2XY, derivada de X es 1 por 2Y más 2Y. Por la componente, voy a ponerla, la componente 1 de mi vector unitario por 1 sobre raíz de 2. Más, vamos con la derivada de la función con respecto a y. Entonces, aquí hay y y aquí hay y. La primera parte, derivada de x al cuadrado, pues 0, no hay nada que hacer. Derivada de y, 1 por 2x queda 2x. Más derivada de 3y al cuadrado. Entonces, derivada de y al cuadrado, 2y por 3, 6y. Por B2, tomarla acá, o la componente 2 del vector, que es 1 también sobre raíz de 2. Y ahora, ¿qué hago? Hago las cuentas. Cojo esta derivada parcial multiplicada por cada uno de las componentes del vector unitario y la evalúo, ahora sí, en el punto que me dieron, que es 2, 1. Ahora sí, la evalúo en el punto que me dieron, en 2, 1. ¿Y esto qué sería igual? Dos por X, que es 2, más 2 por Y, que es 1. Todo esto multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Más, vamos con la verdecita, 2 por X, que es 2, más 6 por Y, que es 1. Todo esto multiplicado por 1 sobre raíz de 2. Y hago las cuentas. Entonces, ¿qué me quedaría? 2 por 2, 4, más 2, 1, más 2 por 1, 2, serían 6 raíz de 2, más 2 por 2, 4, 6 por 1, 6, serían 10 por 1 sobre raíz de 2, pues queda 10 raíz de 2. ¿Y esto a qué sería igual? A, son homogéneas, 16 sobre raíz de 2. Esta sería la derivada direccional. Derivada direccional de f de x, y, que ya está escrita arriba, en el punto P 2,1 en la dirección del vector I más J. Profe, a mí me da 8 por raíz de 2. Ah, sí, también, pero porque la racionalizaste. Entonces hiciste 16 sobre raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2, ¿cierto? Racionaliza 1. Y entonces, ¿esto qué me da? 16 raíz de 2 aquí arriba, raíz de 2 por raíz de 2, me queda 2. Y entonces, ¿esto qué me da? Esta se va con esta, eso es 8 raíz de 2. Son equivalentes, es simplemente manejo de lenguaje. Aquí es muy importante entonces que en el examen ustedes manejen bien el lenguaje, porque por ejemplo una respuesta podría ser esta, pero a usted le dio esta. Hay calculadoras que dan la forma más simplificada y usted dice, ay no, ahí no está la respuesta y resulta que sí está. Es simplemente manejo de lenguaje. ¿Listo? Es manejo de lenguaje equivalente.
Lo que pasa es que cuando hay raíces en el denominador, las calculadoras usan racionalizarlo para quitarla. No les gusta que le aparezcan las raíces en el denominador. Entonces multiplican por ella misma arriba y abajo y da otra expresión. Pero esa otra expresión es equivalente a la primera. Miren que se hizo lo mismo, fue todo lícito. ¿Ok? Bueno, Ok. Bueno, entonces con ese terminamos y el sábado vemos máximos y mínimos. Entonces, o sea, las clases de los sábados, bueno, ya no me da tanto. No, ¿qué? ¿Qué no te da? no, es que me las he perdido todas porque el sábado trabajo, entonces no puedo estar en ninguna clase del sábado. Pero todas las clases se graban y quedan ahí. Todas las clases están grabadas y están en el aula. Mira acá. Profe, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Aquí están y yo Gracias, siempre profe. las voy poniendo la clase aquí abajito, acá, junto con las diapositivas. Entonces, que tengan buena noche, que descansen. Ay, profe, le iba a preguntar una cosa. Profe, ¿tú cómo haces para grabar estas clases y poderlas montar a YouTube? Lo que pasa es que tengo ese problema con la profe de estática. Y entonces, Espera un momentico, paro la grabación. Ya detener grabación.